Pues bien, este video es una video respuesta a una convocatoria que hice para que hicieran sus preguntas en Instagram, en mi cuenta de Instagram, en una fotografía que subí hace tiempo en Instagram. Recibí alrededor de 70 preguntas, todas muy interesantes, todas interesantísimas. No sé si vaya a poder contestar todas las preguntas en este video, pero si no las puedo terminar de contestar en este video, voy a hacer otras partes de este video para contestar las preguntas restantes. Pero antes de comenzar con las respuestas, feliz año nuevo, que tengan un buen año en compañía de nuestro Señor y que sea un año próspero espiritual y materialmente, lleno de amor y de salud. Espero también que hayan pasado una feliz Navidad en compañía de los suyos. A mi hermana Edja Barragán, una jovencita que sube videos en YouTube, se le ocurrió comentar, creo que el día de Navidad, publicar un comentario aquí en YouTube diciendo, espero que tengan un lindo día o algo así. Toda la gente se le fue encima. Un montón de personas se le fueron encima. Que si, ¿cómo es posible que estés celebrando esas fiestas paganas? Y no sé qué tal. Ay, hermanos. Pero en fin, así que pues bien, dicho lo dicho, vamos a las preguntas. Siguiente pregunta, Camila Belt 97. Creo que ya había hecho una pregunta a esta persona. ¿Sexo solo hasta el matrimonio? Sí. Definitivamente. Sexo fuera del matrimonio es fornicación. Y dice 1 Corintios 6:9, Efesios 5:5 y Apocalipsis 22:14 que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Siguiente pregunta. Valerie Rodríguez 2004. ¿Los sueños que tienes al dormir pueden tener algo que ver con la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sí, si esos sueños están de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Siguiente pregunta. Emilia Herbaz. Siempre me pregunté qué hay más allá del infierno, porque si bien sé que en el cielo hay vida eterna, pero somos ángeles, pero en el lago de fuego siempre sufrirán, o van a ser demonios y su trabajo va a ser tentar gente para que vengan al lago de fuego. No, Emilia, no somos ni seremos ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios, totalmente distintos de los humanos. Son otra raza de seres creados por Dios. Y por otro lado, el lago de fuego o el infierno es un lugar de tormento donde las personas o los demonios que caigan ahí van a ser atormentados día y noche. Es un lugar de tormento. Nadie va a tener tiempo de tener trabajo ahí. Nadie va a tener tiempo de planear estratagemas para tentar a otras personas. Van a ser atormentados día y noche. Siguiente pregunta. Rezer Pamela. ¿Cómo saber claramente si tengo el don de continencia o celibato? Igual que todos los dones, poniéndolo en práctica. Si tú puedes vivir tu vida sin deseos de tener relaciones sexuales o de procrear y utilizas esa capacidad para servir mejor a Cristo y para servir mejor al avance de su reino en la tierra, entonces esa es una clara señal de que tú tienes ese don. Pero si eso no te inspira, no te lleva a servir para la causa de Cristo, entonces es una preferencia. Una preferencia que bien podrías convertir en una herramienta útil para servir a Dios. Siguiente pregunta. Lucas Poeta 1309. Hola hermano, ¿a quién o a quiénes se refería Judas en su carta? En los versículos desde el 10 hasta el 16, se refiere a los hombres de los que habla en el versículo número 4. Y eran básicamente personas que querían enseñar herejías, falsos maestros, falsos profetas. De hecho, toda la carta de Judas se trata de eso, de que debemos defender la fe en Jesucristo de las herejías de los falsos maestros y los falsos profetas. Siguiente pregunta. Joseu Delgado. ¿A qué se refiere el pecado de inmundicia en la actualidad? Gálatas 5:19. Es decir, ¿acentúa lo que viene diciendo de adulterio y mala conducta sexual? ¿O tiene que ver con tocar muertos igualmente y cosas rituales impuras narradas en el Antiguo Testamento? No sé si te refieres a que tenemos que cumplir la ley mosaica en cuanto a dietas y rituales, pero no se refiere a eso. No habla de eso. La impureza y la inmundicia en el Nuevo Testamento va más lejos que la explicación que da el Antiguo Testamento. Jesucristo dijo que basta con solo mirar a una mujer para codiciarla, para que ya hayamos adulterado con ella en el corazón. Y eso es inmundo. No se trata de buscar listas de cosas que debemos hacer o no hacer, porque la lista que aparece aquí en Efesios 5:19 no es exhaustiva. Hay un montón de cosas que no debemos hacer. Se trata de entender el principio detrás de esa lista. Se trata de amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con toda el alma. Y se trata de amar al prójimo como a uno mismo.
¿Y cómo se practica eso? No practicando las cosas que nos rebajan a nosotros mismos o a otra persona por debajo del estándar de la imagen de Cristo. No el judío, sino el hombre, el humano. Siguiente pregunta. Juan Manuel Montenegro. ¿Eres calvinista? Sí, creo que califico como un calvinista. Aunque no me gustan esas etiquetas, ciertamente no soy arminiano y tampoco soy molinista. Así es que yo creo en las doctrinas de la gracia y en las 5 solas, entonces creo que sí. Yo calificaría como un calvinista. Mariluf 13. Dios lo bendiga, hermano Daniel. Que la paz de Cristo sobre su vida, Dios bendiga su matrimonio. Gracias, hermana Mariluf, gracias, hermano. Dios la bendiga a usted también y a toda su vida y a toda su casa. Naomi Chalco. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? Buenas noches, hermana. Uno permanece en Cristo buscando, forzando, encaminando la vida, forzando la vida deliberadamente en la búsqueda de la obediencia a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Entonces uno busca deliberadamente dar frutos de arrepentimiento, frutos de vida espiritual. Y eso la carne no quiere hacerlo, hermana. Necesitamos forzarnos deliberadamente todos los días por hacer eso. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Siguiente pregunta. Paola López. ¿A qué se refería Jesús en Lucas 9:27? Para ponerlos en contexto voy a leer Lucas 9:27. Pero os digo en verdad, dice Jesucristo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Yo creo que se refería a las personas, a los discípulos que fueron testigos cuando Él se transfiguró en el monte. Pero hay otras personas que piensan que se refiere a que muchas personas que estaban ahí verían dentro de ellos el avance del reino de Cristo. En cualquiera de los dos casos, la verdad es que no sabemos, pero yo me inclino a pensar a qué se refería a la transfiguración. Siguiente pregunta. Chico Petrolhead. ¿Cuáles son las razones del cristiano para cambiarse de iglesia o de congregación? Que no se predique la Biblia, que haya un gobierno no bíblico, o sea, que no sea de varones, que no haya pastores varones cualificados por 1 Timoteo 3, o que haya pecados en el liderazgo que no estén siendo disciplinados, o que no se esté practicando la disciplina bíblica. Yo creo que esas son las razones para poder abandonar una congregación. Siguiente pregunta. Santiago Medina Damián. ¿Dios tarda en cumplir sus promesas o no las cumple? No. Dios ni tarda en cumplir sus promesas, ni tampoco no las cumple. Si Él no cumpliera sus promesas, no sería Dios. Toda la Biblia se trata de que Dios es fiel. Si vamos a ser salvos es porque fiel es el que promete que tendremos vida eterna si creemos en Jesucristo. Siguiente pregunta. Paola Alfonso, ¿cómo evitar que Dios se vuelva una rutina y de verdad tener una relación con Él? ¿Crees que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo salir del letargo? ¿Cómo vencer la pereza? Todos los cristianos pasamos por valles desérticos, espirituales. Todos los cristianos muchas veces vemos mermada nuestra fuego espiritual, nuestra pasión por Dios. De hecho, el pastor John Piper tiene un libro que se llama Cuando no deseo a Dios. Yo se los recomiendo ampliamente ese libro. Pero bueno, necesitamos entender que a todos nos ocurre eventualmente. Y el Señor por buenas razones permite que nos ocurra. Pero el secreto está en permanecer en la búsqueda deliberada del gozo en Dios. ¿Cómo se logra eso? Practicando los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno, la lectura de su palabra, la congregación, el evangelizar, tomar la cena del Señor. Y dejar de alimentarnos del mundo. Porque cuando nos alimentamos más del mundo, el mundo empieza a tomar supremacía en nuestra vida. Cuando nos alimentamos más de Dios, Dios empieza a tomar más supremacía en nuestra vida. Y con respecto a la otra pregunta, sí, yo creo que estamos en los últimos tiempos. De hecho, yo creo que los últimos tiempos comenzaron cuando Jesús ascendió. Yo creo que los últimos tiempos comenzaron el día de Pentecostés con el inicio de la era de la iglesia. Santiago Elías Bravo. ¿Cómo será el apocalipsis como usted lo tiene entendido? ¿Hay rapto? Porque hay muchas opiniones en internet y no sé quién tiene la razón. La razón la tiene la Biblia. Hay que leer los pasajes en su propio contexto, bien contextualizados y orar mucho por iluminación del Señor para entender su palabra. Yo creo que sí habrá rapto. Tengo buenas razones bíblicas para creer que sí habrá rapto.
Pero sin embargo, como eso del rapto es una doctrina terciaria, no es de importancia cardinal, tengo permiso para equivocarme. La verdad es que la escatología no es algo que me llame mucho la atención. Me llama más la escatología es el estudio de lo que está por venir, de las profecías. Lo que más me llama la atención es la cristología y la soterología. La soterología es el estudio de la salvación. Pichi Kuruf nos pregunta, Dios lo bendiga, hermano. Existen muchas dudas en muchas cosas, pero quisieras tener orientación respecto a cómo debería estudiar la Biblia los que son nuevos en el Evangelio. Y también quisiera saber cuándo una persona sabe que está preparada para evangelizar. Saludos y bendiciones desde Chile. Saludos hasta Chile. Dios los bendiga. Dice Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Así es como nos debemos de acercar a buscar del Señor en su palabra, con un corazón humilde y con un corazón dispuesto a temblar ante su palabra, con un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Así es como todos debemos acercarnos a la palabra de Dios, no solamente los nuevos, todos. ¿Cuándo estás lista para predicar el evangelio? Inmediatamente al momento de tu conversión. Es lo que hacían las personas cuando Jesús las sanaba, iban y daban testimonio de lo que Jesús había hecho en ellos inmediatamente. Necesitas conocer obviamente el evangelio, necesitas pedir en tu iglesia que te enseñen a articular el evangelio. Mayra Ivone pregunta, buenas noches, estuve saliendo con un joven que usaba marihuana y alcohol. Me di cuenta después de empezar una relación con él. Me pidió que lo ayudara y le tuviera paciencia para desintoxicarse, pero empezó con comportamientos raros. Me apagaba el cel por las tardes, evadía mis preguntas, tenía cambios de humor. Se cerraba al diálogo y lo dejé, pues me causaba mucho dolor su actitud. A veces me escribe, pero me pregunto si debería alejarme por completo de él o seguir teniendo contacto, ya que la Biblia dice que un cristiano debe perdonar y amar. Me parece muy dulce tu actitud de querer perdonar y amar a esa persona. Y tienes razón, la Biblia nos ordena perdonar y amar. Amar y perdonar a todos. Debes perdonar y amar a todos, sobre todo a tus enemigos. A los que te quieran matar, debes perdonarlos y amarlos. No debes de dejar que te maten, pero debes perdonarlos y amarlos. ¿Saldrías con ellos? Verás, no permitas que Satanás te engañe. La palabra es clara, no puedes unirte en yugo desigual. No debes salir con ese chico, ni siquiera si dices ser cristiano. Si ese chico dice ser cristiano y usa drogas y alcohol, entonces tiene un problema que resolver antes de relacionarse con cualquier persona. Tiene que comenzar a relacionarse mejor con Dios. Tiene que arreglar sus asuntos con Dios antes de relacionarse con cualquier persona. El problema es que si ese joven se relaciona con otra persona y encuentra el deleite en otra persona, o sea tú, y no en Dios, en su obediencia a Dios, si encuentra más deleite en ti que en Dios, entonces esa persona con el tiempo va a empezar a caminar para atrás porque tú no puedes satisfacer a esa persona como Dios la puede satisfacer. Ese es un problema de idolatría. Solo Dios puede satisfacer su necesidad de relacionarse con alguien y solo Dios puede restaurarlo. Cuando Él esté restaurado, entonces Él será apto para relacionarse con otras personas. Pues bien, hermanos, hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas. Voy a contestar las otras preguntas. Contestamos exactamente 28 preguntas. Voy a responder las demás preguntas, son alrededor de 70 en otros próximos videos. Si no respondí tu pregunta, te ruego que me tengas paciencia. Pronto estaré subiendo videos con más respuestas a estas preguntas. Y hermanos, Dios los bendiga. Estoy para servirles. Mi nombre es Daniel Torres. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como HNO Daniel Torres. O puedes escribirme a mi correo electrónico hermano@danieltorres.blog. Sin embargo, necesito avisarte que mi correo electrónico está saturado. Estoy tratando de responder todos los mensajes que me envían, pero no puedo garantizar que los responda a todos. Dios te bendiga.